Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos hemos visto el cielo. Allí observamos luces extraordinarias. Algunos veían a los dioses. ¿Qué tal que todas esas luces y maravillas no fueran buenas, sino malvadas? Bienvenidos esta noche en Más Allá, nuestro especial sobre ovnis asesinos. Objetos inexplicables, luces imposibles que acompañan al hombre desde el inicio de los tiempos. Luces que parecen ser inocentes, pero que entre sus brillos pueden transportar la muerte. Muertes lentas, agudas y horrendas, como las registradas entre las cordilleras rusas del Paso de Dyatlov el 1 de febrero de 1959. Cuando 9 excursionistas fallecieron atacados por fuerzas desconocidas, cuerpos que aparecieron deformados y con niveles de radiación inimaginables. Los principales testigos aseguraron observar extrañas luces sobre las montañas durante esa noche funesta. Acompáñenos esta noche a conocer el caso de un hombre atacado por una esfera luminosa en Anolaima, Colombia, y los casos mortales estudiados por JJ Benítez en nuestro especial sobre ovnis asesinos. Extrañas luces que descienden del cielo y con un rayo asesinan a una persona. ¿Un accidente de la naturaleza? ¿Un enigma científico o un ataque de otro mundo? Excursionistas que tratan de pasar una cordillera en los montes Urales en Rusia y todos aparecen muertos, todos con un extraño color en sus cuerpos, en sus cadáveres. Son realmente criaturas de otra dimensión, de otros mundos, que vienen y juegan con nosotros y nos matan, o realmente no hay más que leyendas y son solo explicables eventos de la naturaleza. Para eso estamos acá y para eso vamos a tener personas que nos van a contar su opinión sobre ese tema. Y estoy aquí muy feliz porque estoy junto al doctor y astrónomo, alguien que durante muchos años ha sido un divulgador científico, el señor Germán Puerta. Muy buenas noches. Gracias, Esteban, por la invitación. Y también nos acompaña un ufólogo muy conocido en el país, tal vez uno de los pioneros en la ufología en Colombia, el señor William Chávez. Muy buenas noches, William. Buenas noches, Esteban. Gracias por la invitación. Sí. Y nos acompaña un periodista que se graduó en Escuela de Periodismo en Universidad aquí en Colombia, dedicado a lo que llamamos el periodismo de misterio, el señor Alejandro Bernal. Muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un gusto estar de verdad con un panel tan ilustre como el de esta noche. Alejandro, para comenzar, veíamos en la introducción sobre un incidente que se llama el Paso de Dyatlov. ¿Qué es eso y por qué es tan importante en la historia de la ufología? Bueno, básicamente estamos hablando de uno de los expedientes X más importantes de la historia del siglo XX. El día 2 de febrero de 1959, un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Ekaterimburgo se dirigía a practicar esquí en los Montes Urales, específicamente en un lugar con un nombre bastante curioso, la Montaña de la Muerte. Bueno, resulta que era un grupo aproximadamente de 8 o 9 estudiantes. Tras varios días se reportó su desaparición. Las autoridades comenzaron a realizar su búsqueda a partir del 20 de febrero de ese mismo año y lo que encontraron fue realmente sorprendente, Esteban. Tras recorrer varias millas, después de haber examinado el campamento que ellos tenían pues, en esta zona, determinaron que bueno, esta carpa había sido abierta desde adentro, como si algo o alguien se les hubiese aparecido en horas de la madrugada. Hay que tener en cuenta que en esta zona de Rusia el invierno es muy fuerte, estaban a temperaturas de menos 24 grados bajo cero, es decir, una persona en estado racional no iba a huir y a dejar todo tirado. Encontraron los cadáveres en un estado realmente lamentable. Uno de ellos, una de las fotos más impactantes, es la de Luda Dubonina. Esta chica
tenía menos de 25 años y, como se dan cuenta, el cadáver carece de las cuencas de los ojos y la lengua le fue arrancada. Obviamente, cuando las autoridades rusas comenzaron a investigar, a tratar de hallar los responsables sobre este hecho, descartaron primero la posibilidad de un grupo étnico que vive en la zona como los Mansi, porque obviamente no había marcas ni de armas, ni de rasguños, ni de violencia, pero extrañamente el cadáver apareció de esa forma. Pensaron que era un grupo indígena que los había robado. Exactamente. Y no tiene ninguna relación porque se dieron cuenta que no era así. Y sobre todo, Esteban, porque encontraron rastros de radiación en los cuerpos. Es decir, lo que haya atacado a estas personas, realmente se descarta cualquier posibilidad que haya sido o que haya intervenido una persona. De hecho, el caso fue abierto hace la semana pasada. Aquí vemos un recorte de la CNN. Se habla que la Fiscalía rusa en este momento está volviendo a investigar este caso, y lo que ha determinado, Esteban, es que se descarta la posibilidad penal de la resolución del caso del Paso Diatlov. Es decir, no hay una explicación racional aún 60 días después de lo sucedido sobre lo que le ocurrió a estos estudiantes. Pero lo más curioso y lo que lo ingresa en el mundo de la ufología son las extrañas luces que fueron reportadas en días previos a la excursión que realizaron estos jóvenes en esa zona. Doctor Puerta, ¿qué hablar de este caso? Bueno, este caso, en realidad, pues el entorno del tema es un poquito sesgado a pensar que estamos hablando definitivamente de algo maligno que venga de otro planeta. Nada más con estos muñecos nos da la sensación de que estamos realmente pues convencidos de que hay un ataque extraterrestre involucrado en este tema. En realidad es un enigma, como muchos otros. No sabemos qué sucedió, no hay testigos que quedaron para contar el cuento, ¿sí? Lo único que tenemos son unas evidencias de circunstancias que no las conocemos muy bien y no se podría decir mucho más. Puede haber otra serie de hipótesis. Esta puede ser una más, pero eso es lo que son hipótesis. Aquí no hay ninguna evidencia. Vamos a ver si esa investigación que se dice que se abre nuevamente puede llegar a alguna conclusión, pero por ahora esta no es la que yo escogería como la más favorable. Antes de darle la palabra a William Chávez, les quiero decir a ustedes que hoy tuiteen por favor con el numeral de esta noche, que aquí aparece, OVNI asesino más allá, porque por primera vez en televisión colombiana vamos a tener un testigo del caso célebre de Anolaima, contándonos lo que vio en pocos segundos. Pero mientras tanto, conozcan el mundo de los ovnis asesinos en la siguiente nota. Hermanos del espacio, visitantes de luz, salvadores galácticos. Para muchos, el fenómeno ovni está ligado a la posibilidad de que seres provenientes de otros mundos visiten nuestro planeta para ayudarnos. Sin embargo, existen avistamientos aterradores que parecen alertarnos sobre un peligro inhumano. Casos como el de Martín Rodríguez, un pequeño que en octubre de 1977 fue atacado por un extraño objeto que había aterrizado cerca de su casa. El objeto le lanzó un rayo que destruyó parte de sus órganos internos. Al llegar al lugar, los médicos consiguieron estabilizarlo, aunque nunca lograron encontrar los motivos de sus heridas. Los militares quedaron asombrados después de que el pequeño Martín dibujara a su atacante, descubriendo que se trataba de un aparato aterrador. El caso fue conocido con el nombre del Niño de Tordesillas, ya que sucedió en esa parte de España, y precisamente en ese lugar hay docenas de testigos que afirman haber sido agredidos por aparatos que parecen ser de otro mundo. ¿Nos enfrentamos a una realidad aterradora o somos ratas de laboratorio de inteligencias superiores? Solo el tiempo nos dará la respuesta. Extraños casos, no son muchos, pero tampoco son pocos, de ovnis o objetos voladores no identificados que se acercan a los humanos con malas intenciones, o por lo menos que les causan daño. ¿Es así, William Chávez, o son muy poquitos y la mayoría son buenos, desde lo que usted ha visto? Bueno, como investigador del tema OVNI, siempre sugiero, como investigador de campo, que
cuando vemos este tipo de luces, lo que le pasó a este niño de Tordesillas en 1977, por lo general hay muchos avistamientos que sugieren que estos objetos que se acercan a estas personas tienen un campo radioactivo, magnético. Y esto ha sucedido en los eventos anteriores y posteriores a estos encuentros con estos personajes. Y en Colombia no es la excepción. En Colombia tenemos varios casos. Hay algunos que no han sido publicados por la prensa, pero hemos registrado, por ejemplo, el de La Vega, que no lo sacaron al aire, pero sí vieron algunos medios de comunicación lo que pasó en La Vega en los años 90, al igual el de Anolaima. Entonces son casos que realmente han sido investigados y que se tienen testigos, personas que dicen haber visto las luces, haber visto inclusive a los marcianos, dice la persona que lo vamos a ver ahora en la nota. Bueno, aquí el señor Alejandro Bernal tiene el dibujo de lo que vio el niño de Tordesillas, o lo que dibujó. ¿Nos puede explicar el contexto y qué es ese dibujo? Bueno, básicamente esta ilustración que estoy mostrando a la cámara en este momento fue realizada por el investigador español José Antonio Caravaca a partir del testimonio del niño Martín Rodríguez. Bueno, básicamente Martín estaba jugando a las escondidas con unos niños de esta zona de Tordesillas en España. Estaba con un chico que se llama Fernando Carabelos. Y resulta que se acercaron a un granero que estaba abandonado. Martín lanzó una piedra para verificar que no hubiese nadie cuando de repente escuchó como una especie de ruido metálico. Se le hizo muy extraño. Cuando ingresó al granero observó precisamente este objeto. Y quedó tan impresionado que en ese momento el objeto soltó un haz de luz, como podemos ver en la imagen, el haz de luz le tocó el vientre y desde ese momento él dice que sintió como un pinchazo. El señor Martín está vivo hoy en día y lo que comenta es que sintió un pinchazo, no se podía mover. El niño que lo estaba acompañando intentó desatarlo o hacer algo para evitar esta acción que estaba pasando. El hecho es que Martín perdió el conocimiento. Cuando lo recobró días después, los médicos lo comenzaron a examinar, le preguntaron sobre lo que había sucedido, él les contó la historia. Y básicamente los médicos dijeron, bueno, este niño tiene que ir al psiquiatra, le dijeron a sus padres, tiene que ir al psiquiatra porque esta historia no es creíble. Lo más impactante de este caso, Esteban, es que hoy en día el señor Martín Rodríguez ha pasado por 14 intervenciones quirúrgicas. El dictamen médico, que a propósito aquí lo tengo, de los doctores que lo examinaron en su época, dictaminaron que el señor Martín tenía hidrocefalia, pero lo curioso es que hasta este incidente la salud de Martín estaba totalmente normal, no había tenido ningún inconveniente de salud y parece que este suceso desencadenó esta enfermedad que hasta el día de hoy posee este señor. Tiene de hecho una sonda conectada desde el cerebro hasta la parte gástrica para poder irrigar debido al problema de la hidrocefalia, es decir, hay consecuencias físicas de lo que sucedió. Otro dato muy interesante, Esteban, es que después de que sucedió el incidente, el padre de Martín entró al granero y recogió unas huellas. Resulta que años después, durante algunos estudios de estas huellas, de este objeto que el niño observó, se determinó que la Tierra ha sido sometida a una temperatura de 600 grados centígrados. Impresionante, señores, impresionantes datos, pero los vamos a ver después de comerciales, ya nos vamos allí, sigan tuiteando con el numeral Omni en Más Allá, Omni Asesino Más Allá, Omni Asesino en Más Allá. Y este es el libro oficial de Más Allá, se llama Expedientes X Colombia. Lo pueden conseguir en cualquier librería del país. Hay casos ovni colombianos, todos registrados, todos basados en textos oficiales. Y se lo voy a regalar a William Chávez. Y bueno, ustedes, señores, ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche dedicada a los ovnis, pero a los ovnis asesinos, aquellos que han causado daño y que han llegado incluso a matar a los testigos. Un saludo rapidísimo a Carechimba, a Edison Girando, también está por aquí Fierita83, a todos los que os escriben con el numeral Omni Asesino Más Allá. Se les quiere muchísimo de todo corazón. Si quieren comunicarse con Más Allá, lo pueden hacer a mi Twitter, @cruzescribiente, o a mi Instagram para que vean mis imágenes también como Cruz Escribiente. Entrevistamos a una de las personas que más ha investigado sobre ovnis en el mundo y sobre todo porque queríamos preguntarle por los ovnis asesinos. El señor JJ Benítez, escritor de Caballo de Troya, y esto
fue lo que nos contó. Yo al principio, cuando empecé a investigar, no sé por qué razón yo me resistía a creer que pudiera haber tripulantes de estas naves que pudieran ser agresivos. Pero poco a poco yo me fui dando cuenta por las propias investigaciones que sí que hay casos, hay casos. En un libro que saldrá en 2020, creo, que se titulará Mis primos, yo saco un capítulo dedicado a esas agresiones. Y hay dos, aparte de ese de Colás, que efectivamente se le colocó una luz como una especie de melón o sandía luminosa entre las patas de la caballería. Él iba a atravesar un río, sacó un machete y le dijo a la luz: o te apartas o te aparto. Y la luz se le metió entre las patas de la caballería, lo derribó al señor y murió a los 15 días de una septicemia, una infección generalizada. Pero yo creo que hay casos incluso todavía peores. Por ejemplo, Colombia. Una familia que está volviendo a su pueblo de una fiesta, conduce un muchacho, su padre, su tía detrás, su primo, bueno, y de repente, lo típico, aparece una luz por la derecha de la carretera y empiezan a discutir si era un ovni, si no lo es. Bueno, total, que el objeto hace un giro, se coloca encima de unos árboles y el muchacho para el auto. Se baja y detrás se baja la tía también. Y el muchacho hace así con la mano, le molestaba, ¿no? Y en ese momento algo le impacta en la frente y lo tira para atrás y lo mata. Y le abre un boquete en la zona occipital así de grande. Y todo el cerebro le salpica a la tía que está detrás. ¿Qué razón hay para que esa nave mate a ese muchacho? Ninguna. Yo me doy cuenta de que hay casos de agresiones y hay que tener cuidado. Fue JJ Benítez. Esto es exclusivo de Más Allá. No lo van a encontrar en otro lugar. Lo entrevistamos y le preguntamos para este programa sobre ovnis y asesinos, sobre casos. Y nos habló sobre casos colombianos, el escritor de Caballo de Troya. ¿Qué pensar de esto? Porque también podría haber explicaciones sobre el último caso que nos cuenta. ¿Fue un disparo? ¿O fue otra cosa? No sé qué piensa el doctor Puerta. Bueno, primero JJ Benítez es un personaje muy conocido desde hace muchos años, en los años 60 y 70, junto con otros autores como Jacques Verdier y Erich von Däniken, fueron aquellos que propusieron la hipótesis extraterrestre para explicar muchos enigmas del mundo antiguo. Tal o cual dibujo extraño de hace miles de años o tal cual construcción, se traía la hipótesis extraterrestre. Esa es una posición que no es muy buena idea porque estamos viendo con los ojos del siglo XXI unos eventos que sucedieron hace muchísimo tiempo, de los cuales no entendemos su entorno social y cultural. No sabemos por qué tal figura parece un astronauta, eso es una cosa que hay que mirar en otro contexto. Lo mismo sucede en estos casos. Durante buena parte del siglo XX, sobre todo hasta los años 70, tuvimos la imagen de que los extraterrestres eran malos. Recordemos que la ciencia ficción ha trabajado mucho el tema, los marcianos son terribles. Si los marcianos bajaran aquí enfrente al estudio, los cogíamos a piedra, porque esa es la imagen que tenemos de los extraterrestres, como lo vemos aquí en estas máscaras. Acuérdate el caso de Orson Welles con su famosa radionovela, que la gente sí pensó que la invasión marciana era cierta. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Entonces hay un imaginario de que los extraterrestres son malos. Entonces muchos de estos casos pueden estar inducidos o influenciados en sus explicaciones por esa creencia cultural y generalizada de que los extraterrestres que nos visitan, si eso es cierto o posible, son malos. Bueno, ¿qué dice el señor William Chávez
además usted escuchó hace poco de JJ Benítez ese caso, no sé si lo conoce, del muchacho que se le perfora la cabeza. Tuve la oportunidad de conocer la familia, año 1991. Este es el caso de La Vega, un famoso caso. La familia, personalmente el papá, la tía y el hijo, la esposa no quieren ni que lo saquen por televisión ni les hagan prensa, entonces por lo tanto no hubo prensa sobre esto. JJ Benítez vino a Colombia a cubrir ese caso para hacerle un reportaje más adelante para el año 2020. Y nosotros nos fuimos a La Vega a hacer la investigación de campo, hablamos en el hospital de La Vega y evidentemente eso fue un viernes de Semana Santa, abril, del año 1991, cuando ellos iban bajando por La Vega, ven una luz de color verde, el niño le dice al papá que pare, que mire esa luz, el papá paró a mirar, se bajó, la miraron y la luz mandó un rayo de luz, le cayó en la frente, pero no al niño, sino al papá. Aquí fue al papá. El papá se fue para atrás, caminó un poco y se sentó detrás de unas piedras. La mamá y el hijo empezaron a ver la luz y la luz estuvo quieta por espacio de unos 20 segundos cuando desapareció la luz detrás del valle. Fueron a llamar al papá que llamaba Carlos y no sonaba. Cuando fueron a ver, él estaba acostado allá y le vieron el orificio acá. ¿Y qué le pasó? Y papá, y le fueron a tomar pulso y no tenía pulso. Entonces inmediatamente lo subieron al carro, lo llevaron al hospital de La Vega. Cuando llegaron allá, estaba sin pulso y murió. Más adelante se le hizo la autopsia, no tenía cerebro. Entonces llegó la policía, empezaron a decir que eso era el ataque de los marcianos. Nosotros fuimos a la finca donde varias personas aseguraban ver esa misma luz descender en La Vega y que en La Vega había una casa donde la luz un día apareció de color verde, iluminó toda la zona, inclusive una nevera que ellos tenían, los productos, la carne y todo eso quedó como de color verde. Y tuve la oportunidad de coger esa carne con una amiga, la cogimos no en la mano, sino en una bolsa, nos la trajimos aquí para la Universidad Nacional y sí era fosforescente la carne, no estaba podrida. Bueno, ese fue un caso famoso en Colombia, pero el más famoso es el caso de Anolaima, el llamado caso de Arcesio Bermúdez. Muchos libros se han escrito, no en Colombia, en España, en Estados Unidos, en México, sobre esto que todavía no tiene explicación. Hoy, por primera vez, en un programa de televisión vamos a tener al testigo que ya había estado grabado en otros lugares, pero no para un programa de televisión, explícitamente sobre esto que fue el caso de Arcesio Bermúdez. Si existe un caso de ovni aterrador, es el de Anolaima, Colombia. Ni la ciencia ni el gobierno colombiano han dado explicación al misterioso caso de Arcesio Bermúdez, ocurrido el 4 de julio de 1969. Por aquellos días, Arcesio Bermúdez estaba en su casa de campo con varios familiares y amigos. 13 personas se encontraban en el lugar, mientras un pequeño objeto volador aterrizó sobre la finca, aterrando a los presentes. Arcesio se acercó a la esfera de luz con su linterna y un machete, pero esta respondió lanzándole un haz de luz que lo expulsó por los aires e hirió gravemente. ¿Qué sucedió en Anolaima? ¿Un ataque extraterrestre o un fenómeno natural desconocido? Ese es el caso de Anolaima y en pocos minutos, aquí en Más Allá, uno de sus testigos nos contará qué vio. Doctor Puerta, ¿qué piensa usted del caso de Anolaima? Bueno, 13 testigos. Este es un caso realmente interesante porque los testigos son fiables. Es gente pues educada, son 10 jóvenes y 3 adultos. Y, sí, ahí está Mauricio Génico, Marina Franco, yo he hablado con ellos y hay algunas cosas allí que no son ciertas. Realmente la luz desciende, es una esfera luminosa, unos 2 metros de ancho, por uno de alto, por uno de ancho. Se sitúa a unos 30 metros de distancia, no aterriza, sino que flota en el aire. El mayordomo de la finca, Arcesio Bermúdez, se acerca, va hacia el ovni, llamémoslo ovni. Este objeto se aleja detrás de unas moras, Arcesio lo persigue, va tras él. Algunos de los niños, como Mauricio, observan desde lo alto, porque la finca era inclinada, cómo Arcesio se hace frente al objeto, nunca se hizo debajo de él, no hubo un rayo que saliera ni lo disparara, nada de eso, simplemente
se hizo enfrente y el objeto se fue. Lo que hace famoso el caso es que el señor Arcesio se siente mal inmediatamente, a la mañana siguiente amanece muy enfermo, luego urgencias para Bogotá y se muere en circunstancias muy extrañas. Ahora, puede que el señor Arcesio Bermúdez estuviera enfermo o lo hubiera picado un bicho allá del piedemonte andino, pero lo que no hay ninguna duda es que ese objeto flotó a la vista de los testigos. No hay ninguna duda que una esfera luminosa se apareció enfrente a todos esos jóvenes que estaban en esa finca. Ninguna duda. Y no sabemos qué es. No ha oído todavía la entrevista de Mauricio, pues yo he hablado con él y seguramente él va a decir lo mismo que yo les voy a contar aquí. 50 años y no sabemos qué fue lo que se presentó en Anolaima. Ahora, muchas hipótesis pueden barajarse, pero creo que la última es la de mencionar que sea una nave que venga de otro planeta en una exploración o algo así por el estilo. Ahora, en el caso de que decir que Arcesio Bermúdez fue asesinado por un ovni, no creo. O sea, me parece que en ese caso fue un accidente. Bueno. ¿no? Porque el objeto incluso se alejó cuando él se acerca. Bueno, señores, ya volvemos a comerciales. Ustedes ahí, con el numeral OVNIs Más Allá, díganos qué piensan, si los ovnis son malos o son buenos, si existen o no. Todos con el numeral OVNI Asesino Más Allá. Y en pocos minutos vamos a escuchar la voz del testigo. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá, en esta noche dedicada a los ovnis asesinos o a los accidentes con los ovnis. El numeral es OVNI Asesino Más Allá. OVNI Asesino Más Allá. Fuimos con uno de nuestros periodistas de Red Más hasta la casa de un testigo, hasta la casa de Mauricio Géneco. Nos contó cosas increíbles, exclusivas de este programa de televisión que ustedes van a ver a partir de este momento. Este objeto era circular, esférico para ser más preciso, no muy grande, hasta unos 2 metros de diámetro. Y el color de luz que emitía era un color ámbar, como el de las luces de los postes, habitualmente un poco más claro. Y claramente recuerdo que no proyectaba sombras, lo cual era muy extraño, porque era una luz muy fuerte. Ahora, el recuento de los hechos, muy brevemente, que en total dura unos 12 a 15 minutos todo el evento, empieza con una luz que observamos unos primos, yo, 4 primos, que estábamos pasando vacaciones en la finca de Arcesio, en Anolaima, Cundinamarca, de pequeños, claro. Esa luz apareció casi en el horizonte, pero esa luz, al principio, pues era como una estrellita, ¿no? Y cuando ya empezó a moverse, personalmente perfectamente recuerdo que quedé esperando el sonido, porque sería un avión bajito de todas maneras, pero no sonaba nada. Y coincidió en que yo, la linterna que tenía en la mano, alumbré indicando la luz esta, y tal vez para no tropezarme, todos teníamos nuestras linternas. Y este objeto se vino hacia nosotros, a donde estábamos, los 4 primos, y se detuvo a 30 metros de nosotros en unos árboles, suspendido en el espacio, en el aire, flotando, hasta que repentinamente, después de unos minutos, empezó a desplazarse. Y al desplazarse se estaba metiendo detrás de unos árboles que nos impidían verlo. Entonces Arcesio atravesó un cultivo de moras, que por tener espinas por ahí no me metí yo, sino que atravesé la casa que teníamos a la espalda y salimos a un potrero que queda un poquito más alto, justo detrás de la casa, no grandes distancias, unos 70, 80 metros. Y efectivamente salí con otro primo, lo miramos, estaba Arcesio y el objeto enfrente uno del otro, más abajo de nosotros, parado uno frente al otro, y el objeto había descendido casi o al nivel del piso. Y así permanecieron un rato, hasta cuando el objeto ascendió lentamente y de pronto aceleró, dejando un chisguete de luz, ¡fum!, y desapareció. Un testimonio exclusivo aquí en Más Allá.
sobre esto que dijo, no sobre lo que va a pasar, sino sobre este primer punto. Sí. ¿Qué dice usted, Alejandro? Esa aparición frente a muchos testigos, sube y baja, ¿qué podemos decir? Bueno, hay algo muy interesante, Esteban, y es que yo creo que el testimonio de Mauricio, que obviamente es importantísimo, complementa una nota que realizó el maestro Juan Jesús Vallejo para el programa Cuarto Milenio de España del año pasado. Él tuvo la oportunidad de entrevistar a María Cristina Bermúdez, sobrina de Arcesio, y a Marina Franco, también una familiar de este señor. Testigos también. Testigos también estaban presentes ese día ahí en la finca. Lo que comenta directamente Marina es que cuando el señor Arcesio salió a observar más de cerca este objeto, a ver qué sucedía, de acuerdo al testimonio de ella, el objeto soltó un haz de luz que impactó al señor Arcesio y luego el señor regresó a la finca, pues presentando unas dolencias bastante extrañas, porque hasta el momento el señor... Todavía no vamos para allá porque vamos a escuchar lo que nos van a decir sobre eso. Señor William Chávez, sobre ese tipo de luz que baja y sube, ¿usted qué ha visto en Colombia? ¿Hay más casos o esto es una cosa que nunca se había visto y nunca se volvió a ver? No, si han habido más casos, lo que pasa es que no han sido reportados. Este caso que está comentando de Arcesio Bermúdez, no, la luz no tocó a Arcesio. Arcesio se acercó a la luz, a unos 7 metros de la luz, y aparentemente lo que le sucedió a él días después es radioactividad, algo así. Radiación gamma fue lo que yo escuché. Bueno, señores, veamos qué nos dijo de manera exclusiva en Más Allá un testigo, el señor Mauricio Géneco, ante nuestras cámaras sobre el fallecimiento de Arcesio. Días de este evento en que nos preguntábamos qué era eso, nosotros supremamente angustiados, todos los que estábamos de vacaciones, un montón de primos, y mi tía Rosita, y Arcesio, y la hermana. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Pues mi tía resolvió llamar para que nos recogieran. A los 2 días llegaron por nosotros, muy nerviosos, y a los 3 días que fueron a recoger a Arcesio, que estaba muy malo. Y Arcesio falleció. Arcesio murió repentinamente. A los 5 o 6 días de todo esto muere Arcesio. Y los médicos que lo atendieron en la casa, pues le encontraron que la temperatura corporal era muy, muy baja, hipotermia, 20 y pico de grados, 26, 27 grados, recuerdo alguna cifra de ese orden. La sangre lechosa, la orina lechosa. Causa de muerte. Los médicos que lo atendieron, pues no pudieron dictaminar una causa, un infarto o alguna causa pues evidente, salvo estos síntomas muy poco habituales. Y la hermana que estuvo presenciando todo esto, a quien decíamos mamá Garza, se le salió y dijo, debió ser el bicho ese. Bueno, pero ¿qué bicho? Y narró lo que había sucedido. Al narrarlo frente a los médicos y las personas que estaban presentes, pues varios llamaron la atención porque ella contó qué había sucedido. Entre ellos hubo personas que se comunicaron con nuestras mamás para preguntar cómo estábamos, y nosotros estábamos muy nerviosos. Yo no dormía en esa época, esos días yo en blanco. Y nos solicitaron nuestras mamás permiso para entrevistarnos con un grupo de médicos y psicólogos, a ver si estábamos echando carreta o qué era lo que había pasado. Y evidentemente encontraron que estábamos bajo un estado de alta angustia por un evento traumático. Bajo estas condiciones nos hicieron, digamos, terapia de hipnosis en ese momento, que fue salvadora. Cuando hicimos el ejercicio bajo hipnosis, lo pintamos con patas, como con unas paticas, incluso con una pequeña cúpula, como si fuera un vehículo, un objeto volante no identificado, o identificado un auténtico ovni. Pero así conscientemente yo lo recuerdo como una esfera de luz. La muerte de Arcesio Bermúdez, un hombre que falleció después de un encuentro con algo inexplicable por la ciencia. Nadie ha podido explicar qué es. Doctor Puerta, lo último que nos hablan aquí de que por hipnosis dibujan ya no la luz, sino otras cosas. Bueno, el caso se hace famoso por la muerte de Bermúdez. Si Bermúdez no se muere, no pasa nada. Pero al morir Bermúdez y caer los medios,
como vemos las notas de prensa de la época, el caso tiene una relevancia mundial, inclusive vienen de Estados Unidos algunos investigadores. Pues hay un episodio de rocambolesco con el cadáver de Bermúdez que desapareció. Ya lo vamos a ver en un ratico. Exacto. En realidad, verdad, a mí lo de Bermúdez, pues no puedo decir mucho. Pero el hecho es que sí, la esfera se presentó. ¿Podría esa esfera, rápidamente, ser algo de la naturaleza? ¿Un rayo en forma de bola o algo así? ¿Cómo se llama el rayo bola o de plasma? El universo tiene muchos enigmas, ¿no? Nosotros queremos realmente saberlo todo y explicarlo todo, pero cada tanto nos sorprendemos con algunas cosas que no podemos explicar, pero de eso se trata la ciencia, de investigar, de formular hipótesis, de realizar observaciones, ¿no? En este caso no hay ninguna evidencia que nos permita indicar nada sobre qué era esa esfera de luz. Bueno, ya volvemos después de comerciales con más información, con más testimonios sobre el caso de Anolaima, exclusivos aquí en Más Allá. Si quieren comunicarse con nosotros, en mi Twitter, @cruzescribiente, o en mi Instagram, cruzescribiente, o con el numeral Omni Asesino Más Allá. Ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá, en esta noche que hablamos de los ovnis asesinos, en las que ustedes con su celular, con su computador, nos escribe por Twitter con el numeral Omni Asesino Más Allá. Hay un montón de gente escribiendo a esta hora: Dixon Giraldo, Adrián Tepes, Fierita83, Carechimba, todos ellos. Y este libro nos lo envía John Cáceres de Penguin Random House, El tercer chimpancé, un libro que nos habla de los misterios de la ciencia, de los misterios de la humanidad. Y bueno, a esta hora tenemos otra parte de esa entrevista que hizo nuestro equipo al señor Mauricio Géneco, a ese hombre que vio lo imposible y que nos cuenta qué pasó al final con el señor Arcesio Bermúdez. Poco tiempo después del entierro de Arcesio, pidieron permiso para hacer la autopsia de Arcesio, a lo cual se negaron inicialmente sus familiares directos. Al momento en que fueron a hacer la exhumación de los restos que fue enterrado en el cementerio central de Bogotá, que suele hacer la exhumación unos años después para recoger los restos y ponerlos en los osarios, cuando fueron no había restos, no había cadáver. A los pocos meses de haber acontecido, nos enteramos que el cadáver de Arcesio había sido extraído del cementerio. Personas que hasta el momento no han sido identificadas. Y el cadáver de Arcesio no existe. Pero sospecho, simplemente como una especulación, que era materia de interés científico, de alguna forma de investigación, bajo alguna forma de interés. Porque esto es un tema muy discutible, muy debatible, lleno de interrogantes, donde lo que predomina es la incertidumbre y el qué era eso. Un cadáver desaparecido. Y no es un cadáver cualquiera, es el cadáver de una persona que se encontró con una extraña luz, que lo rodeó y que después falleció. ¿Qué pasó con ese cadáver? ¿Dónde está? Hasta el día de hoy es un enigma. Alejandro Bernal. Pues Esteban, algo muy curioso es que María Cristina Bermúdez, familiar de Arcesio, quien estuvo presente durante el incidente, comenta que días después de la muerte de Arcesio, personas norteamericanas que se identificaron como funcionarios de la APRO, una asociación norteamericana para la investigación de los ovnis, una asociación civil, estuvieron en Anolaima, recogieron muestras del terreno, de tierra, de las hojas, específicamente del punto donde ellos observaron la esfera. Adicionalmente estuvieron monitoreando a la familia, a los chicos durante algunos días, y fueron ellos los que le hicieron la solicitud formal a la familia de Arcesio de que les permitieran estudiar el cuerpo. Curiosamente, como decía Mauricio, años después, cuando hicieron la exhumación, bueno, lo que dice María Cristina es que
lo que encontraron fue un cuerpo más pequeño de la estatura a la que normalmente tenía el señor Arcesio. Es como si hubieran cambiado los restos, hubieran extraído los restos del señor Arcesio y hubiesen metido otro cuerpo para reemplazarlo. Algo que realmente es extrañísimo. Señor William Chávez, ¿usted piensa que ese cuerpo fue escondido, sustraído, robado? ¿Para qué y por quién? Siempre que se hace una investigación de este tipo y hay un fenómeno, digamos, de muerte, en el caso de agresión en torno a una luz de estas que apareció, se desaparecen estos cuerpos. Ya sucedió en todos los países del mundo. ¿Y por qué cree que pasa eso? Porque vinieron a investigar los de la APRO. Ellos vinieron aquí, inclusive en estos años, estuvieron mirando, investigando toda la familia, estuvieron en Anolaima. Y quisieron hablar inclusive con el médico que hizo la autopsia de este señor Arcesio Bermúdez. Y el cuerpo Que desapareció. Fue el ministro de... César El doctor Esmeral, ¿no? Que Claro. fue ministro en algún momento de salud. Bueno, y llega el momento que todos ustedes han esperado hace mucho tiempo. Es la sección Más Allá Plus de Joana Arenas, que comienza en este momento. Buenas noches para usted, Esteban, y claramente seguimos con esta entrevista que nos concedió Mauricio Géneco, el testigo de uno de los casos más importantes, o quizás el más importante de la ufología en Colombia, el caso de Anolaima, el caso de Arcesio Bermúdez. Y quiero que escuchen esta parte de la entrevista en la que él dice que lo que sucedió con su primo Arcesio Bermúdez fue un accidente. Es uno de los poquísimos casos en donde un evento de estos concluyó de una manera fatal. Yo diría accidentalmente fatal, porque esto fue un accidente. Porque en ningún momento este objeto se proponía hacer daño, nunca hubo una amenaza propiamente. Pero el evento para Arcesio fue accidental. Encontrarse tan cerquita, atravesando el cultivo de moras, vino a dar, o vinieron a encontrarse a una distancia muy próxima. Un poco especulando sobre posibilidades, algunos de los médicos, el doctor Esmeral, que llegó a ser ministro de Salud del país, y otras personas, manifestaban que quizás ese tipo de manifestaciones físicas obedecían a una radiación, tipo gamma o algo así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan después de escuchar a Mauricio Géneco? Los invito a que participen y envíen todos sus comentarios a través del numeral de hoy. Mauricio también nos habló de lo que opina acerca de la información que ocultan algunos gobiernos del mundo, cómo su vida cambió después de este hecho de Anolaima y, por último, qué piensa de si estamos o no solos en el universo. Mi vida no sería la que es si no hubiera pasado esto. Está marcada por ese acontecimiento porque he decidido, y decidí desde muy temprano, que iba a responder preguntas, responderme preguntas y responder preguntas. Entonces mi vida ha estado condicionada siempre a la indagación. Entonces formas de vida las hay, las ha habido y las habrá. No somos ni los únicos, no seremos los únicos. Lo que pasa es que la conexión con esas formas de vida, digamos, no la tienen todos en esta forma de vida que conocemos. Que haya personas en las fuerzas militares, en las fuerzas aéreas, en los servicios secretos. No, esto es un secreto. Ay, con los secretos siempre se destapan. Eso finalmente se sabe, se conoce, es cuestión de tiempo, 1, 2, 3 generaciones o 1, 2 o 3 horas, y sale ese secreto a la luz hoy, mañana o ayer. Entonces me parece bastante ridícula esa actitud. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué conclusión les trae esta historia que les cuento hoy? Recuerden escribirnos a través de nuestro numeral OVNI Asesino Más Allá. OVNI Asesino Más Allá. Mientras tanto, nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Uno ve
estas imágenes que consiguieron de manera exclusiva nuestros periodistas con Mauricio Géneco y piensa, y surgen más preguntas que respuestas. Para concluir un poco, doctor Puerta, ¿qué cree usted en el fondo que hay al final de este caso de Anolaima? Bueno, insisto en que lo de Bermúdez hay que mirarlo en unos aspectos más bien médicos. El hecho es que el objeto luminoso sí se presentó. Anolaima para mí es la prueba, una de las varias pruebas que pueden existir de que el fenómeno ovni es real. Es un caso ovni que hoy día no sabemos qué fue, no sabemos su naturaleza. No podemos bajo ninguna circunstancia pensar que era un objeto inteligente que venía de una nave exploradora. Esa es una hipótesis como una más, pero no tiene ninguna prueba ni base para uno aseverar que eso es así. Sencillamente es un enigma. Yo creo que el fenómeno ovni en general es un enigma, existe, y como todo fenómeno debe ser estudiado, debe ser analizado con las herramientas de la ciencia, el sentido común, algo de la imaginación. Hay que buscar evidencias, hay que seguir estudiando estos casos que realmente son interesantes. Y sí, es posible que haya visitantes de otros mundos, porque no, hay trillones de estrellas y planetas y algunos de ellos podrían estar habitados, y esa posibilidad existe. Pero para la ciencia no existe aún la evidencia total y completa de la visita extraterrestre. Señor Alejandro Bernal, periodista, ¿qué concluye usted después de ver y escuchar al testigo y después de investigar el caso Anolaima? Esteban, yo creo que la clave de este caso es el cuerpo que no existe, los restos que desaparecieron de Arcesio. Creo que si al día de hoy pudiésemos acceder a estos restos y se le pudiesen hacer estudios para determinar cuál fue la verdadera causa de su muerte, se aclararían muchas preguntas. Por lo pronto es uno de los enigmas más importantes de la historia de Colombia. Señor William Chávez, usted que ha dedicado su vida a ese tema, su vida, ¿qué nos puede decir como conclusión de lo que pudo haber pasado para usted en Anolaima? ¿Qué es lo que era esa luz? ¿Una nave de otro mundo? Bueno, yo creo que hubo imprudencia por parte del señor Arcesio Bermúdez, mayordomo de la finca, al acercarse a una cosa que no conocía, y realmente los dictámenes que se dieron posteriormente a través del médico Esperal, rayos gamma, estamos hablando de radioactividad, entonces ahí están las conclusiones. Sí, señor. Y bueno, yo le quería preguntar, ya para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales y dónde lo encuentran? Bueno, @Astropuerta, también Astropuerta en Instagram, en Facebook como Germán Puerta Restrepo. Y bueno, trabajo en un sitio maravilloso que es el Planetario de Bogotá. Ya les invito a que se acerquen porque hacemos muchísimas cosas para integrar la ciencia en la cultura. Una pregunta que le quería hacer, ¿por qué hablan de rayos gamma? Bueno, el espectro de radiación del Sol es muy amplio. A nosotros nos protege la atmósfera de las radiaciones más nocivas. De hecho, no todo el tiempo. Tenemos que andar con sombrero, protector solar. No es buena idea exponerse al sol y mucho menos en estos veranos y en estas latitudes de Bogotá. Y hay radiación muy nociva, efectivamente, en los extremos del espectro, que puede ser fatal. Que es los rayos gamma. Sí, hay otra radiación también, ultravioleta también. ¿Y los rayos gamma las puede hacer un aparato? Sí, puede producir energía por rayos gamma. Porque todos hablan de que esa luz pudo haber producido esos rayos gamma. Alejandro Bernal, ¿dónde lo consiguen a usted? Esteban, me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Actualmente soy redactor jefe de una página que se llama unmundodemisterio.com. Ahí pueden ver artículos, noticias todos los días. Y también hay un canal de YouTube, Un Mundo de Misterio, donde hay videos del señor Esteban Cruz, de Juan Jesús Vallejo y también de mi autoría. Alejandro, rápidamente, usted dice que ese es el caso más importante, sí, UFO en la historia de Colombia. Sí. ¿Ha encontrado usted en su investigación algunos más? Yo creo que referente a haber tenido una persona fallecida, como lo que sucedió con Arcesio, es único. Señor William Chávez, ¿cuáles son sus redes? Bueno, mis redes sociales son en Twitter, soy como William Ovni, en Instagram igual, William Ovni,
en Facebook como William Chávez Artista, página de internet también como William Chávez Contacto a mi Colombia, y próximamente tengo el Congreso Internacional que se llama Expo Conciencia 2019 para noviembre de este año, Expo Conciencia 2019, donde vamos a hablar de todos estos temas. Bueno, ustedes muchas gracias. Estas máscaras espectaculares son de un taller que se llama Ensambles y Accesorios. Ensambles y adornos, perdón, ensambles y adornos. Ahí al final, si quieren buscar entre los créditos, también aparece. A ustedes los dejamos y nos vemos en 8 días. No olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.